Bueno, la crianza compartida tiene que ver con contar con otras personas para que cuiden a nuestros hijos, ¿no? Abuelos, tíos, vecinos, amigos cercanos, padres del jardín y demás, como para que esa cotidianidad sea acompañado por otros cuidadores. Yo creo, quizás también un poco leyendo y desde mi experiencia como psicóloga atendiendo pacientes, que esto se da por varias cuestiones, no hay una sola variable. Uh-huh. Creo que por un lado es el reflejo de condiciones laborales, que muchas veces la red de apoyo aparece porque hay mucha jornada extensiva, ¿no? O multiempleos. Sucede mucho, sobre todo acá en Capital, que las madres cuando son mujeres, cuando son madres, ¿no? En ese revisar su rol y su posición como mujer, a veces tienen el deseo de dejar el trabajo en relación de dependencia y quieren empezar a emprender, pero sostienen el trabajo de relación de dependencia por una cuestión económica y tienen, digamos, un multiempleo, ¿no? Hay dos cuestiones ahí para trabajar. Entonces, bueno, obviamente la falta de políticas públicas también ayuda a que esto se vaya dando, pero desde mi punto de vista psicoanalítico hay un eje que es central en esto y que tiene que ver, además de la cuestión económica, y si quieren después lo profundizamos, creo que tiene que ver con que la mujer, si bien la configuración familiar viene cambiando y somos una generación un poco bisagra, ¿no? Donde cambiamos un poquito nuestra posición de mujer y de madre en la dinámica familiar, igual seguimos cargando con la mayor parte de la organización. Por deseo, por estructura psíquica, por mandato, por educación, pero lo hacemos y estamos en toda la coordinación del cuidado, de la dinámica del día a día, de la rutina, hábitos y demás. Entonces, la crianza compartida en estos casos alivia un montón a las mamás, porque el padre también sigue en esta posición de salir a buscar el dinero todavía. Se está modificando esto, pero todavía no está del todo, ¿no?, modificado. Entonces, capaz, vemos a muchas mujeres que desean volver a trabajar antes, o incluso sin retomar el empleo formal, buscan recuperar otros espacios, ¿no? Digo, necesito el espacio para mí otra vez, necesito volver a ser mujer, ya sea en espacios que tengan que ver con lo recreativo, formaciones nuevas, la vida social, estar sola en casa, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta también es otra variable y eso responde un poco a un cambio, desde mi punto de vista, bastante profundo en la posición de la mujer dentro de la familia, ¿no? Entonces, bueno, ya no se conciben como mamá de tiempo completo, como quizás sí nuestras madres o nuestras abuelas, sino como sujetos que tienen múltiples roles y además sujeto de deseo, ¿no? Bueno, ahora deseo recuperar algo de la vida que yo tenía antes de ser madre. Sí, ese es un punto muy central en el tema de la crianza compartida. Y después, bueno, obviamente está la cuestión económica, ¿no? Que no todas las familias pueden contar con una situación económica como para contratar a una niñera, ¿no? Entonces, bueno, aparece el abuelo, la abuela, el tío, la tía, y esto alivia un montón. Licenciada, ¿cómo se logra la fortaleza de los vínculos? Quizás un papá o una mamá que está, como dice usted, constantemente trabajando por las condiciones, por la crisis social, tiene crianza por parte de sus abuelos y siempre luego está el reclamo a su papá y a su mamá que no estuvieron presentes. ¿Cómo se puede revertir esa situación en este contexto? Bueno, los abuelos cuando empiezan a ser parte del cuidado de sus nietos, aparece un proceso ahí que es un proceso psicológico y que está muy vinculado a la posición que ellos ocuparon como padres con sus hijos, ¿no? Que son los papás de sus nietos. Entonces, muchas veces, muchos abuelos sienten que han cometido errores, o hay culpa, o hay remordimiento. Entonces hay un resignificar en el vínculo con mi nieto mi posición de padre, es decir, remedio de alguna manera en el vínculo con mi nieto lo que no hice o desde mi punto de vista debería haber hecho con mis hijos, ¿no? Entonces, también es un espacio que abre la posibilidad de reparar, de sanar, de revisar heridas, de resignificar el vínculo con sus propios hijos, ¿no? Uh-huh. Ahora, esto tiene aspectos positivos y aspectos que requieren cuidado. Los aspectos positivos es esto por un lado, pero por otro lado también están asociados, además del alivio a la familia, que ya lo dije,
los niños crecen percibiendo que hay una trama vincular más amplia, es decir, no está mamá y papá solamente, ¿no? Digo, esto es más amplio. Entonces se amplía esto del grupo, la sensación de pertenezco a una mini comunidad, ¿sí? A una familia, y eso se empieza a desarrollar. Además también otra de las cosas es que empiezan a visualizar, a experimentar sobre todo y a confiar en otras figuras de apego, es decir, ya no es mamá y papá, ¿no? Con quienes puedo desarrollar un apego seguro, como también se puede desarrollar un apego ambivalente, inseguro con los abuelos, ¿no? No sería lo ideal. Y el hecho de la presencia de los abuelos u otros familiares también transmite historia, porque vos pensás que el abuelo viene, te cuenta experiencias de aquellas épocas, cuestiones que tienen que ver con la tradición, esto de la continuidad afectiva, da seguridad emocional, diversidad de experiencia. Cuando yo era chico fui a la guerra, por ejemplo, son experiencias, es un cuento, ¿no? Para los niños. Entonces, es súper positivo en cuanto a lo que es desarrollo emocional. Y quizás los puntos que habría que tener cuidado, y esto lo digo puntualmente desde lo empírico, ¿no? Atendiendo pacientes desde consultorio, es que si la delegación se convierte en una sobrecarga para ese familiar, por ejemplo para el abuelo, ¿no? O es un reemplazo de la figura parental, es decir, ya el abuelo pone límites, ya el abuelo es el que dice lo que se puede, lo que no se puede. Bueno, esto puede generar tensión y sentimientos de ausencia, sobre todo en el nene. Es decir, se tiene que unificar los criterios de crianza, es decir, mamá y papá tienen que poder tener una buena comunicación con esos que cuidan, y bajado a tierra es, mamá, no sé, mi hijo duerme dos siestas durante el día, que haga las 2 siestas, que no parezca el abuelo que diga, no, pero con una siesta está bien, o hoy no le des chocolate, le di chocolate, ¿no? Ahí es cuando aparece, digamos, algún tipo de dificultad que puede no solamente generar roces en el vínculo, sino también en la percepción del nene. Entonces, digamos, el tema de tener una buena comunicación y de que quede claro de que mamá y papá son los que deciden los criterios y los modos de crianza, y los abuelos, tíos o amigos responden y respetan eso, yo creo que es súper positiva la experiencia, pero eso hay que tenerlo muy en claro. Se hace más difícil cuando la familia es monoparental, digamos, cuando no está papá y mamá, quizás está mamá sola y por eso los abuelos ayudan, y es mamá quien tiene que salir a trabajar quizás en doble turno para llegar a fin de mes, y es abuela y abuelo quienes ayudan, y muchas veces ocupan un rol que uno quizás delega para sentirnos acompañados y ayudados en la crianza. Sí, lo que pasa es que el rol no se delega, y ahí está el inconveniente. Mamá es mamá, papá, y si papá no está, porque papá se fue, porque papá se murió, igual hay un papá muerto, un papá ausente, pero hay un papá. Y el abuelo es el abuelo, que si bien el abuelo podría representar la figura paterna y la figura de hombre para ese niño, es el abuelo. Digo, en una familia hay roles y posiciones. Papá es papá, mamá es mamá, el abuelo es el abuelo, ¿no? Sí. Aunque después aparecen los roles, que no son las posiciones. El abuelo puede funcionar como ese que baja línea masculina a ese niño. Sí, a eso me refería. Eso me refería con el delegar, sino con la figura que adopta en este caso cuando falta uno de los dos. Tal cual, totalmente. Y es positivo, ¿no? Porque cuando falta un papá, falta una mamá, puede aparecer, lo bueno de esto es que puede aparecer otra figura que de alguna manera represente este rol ausente, ¿no? Ausente físicamente, pero simbólicamente está presente, ¿no? Porque un padre que falleció simbólicamente está presente, pero físicamente no. Digo, eso también implica ciertos procesamientos psicológicos que pueden llegar a ser un poco más complejos que la familia tipo, ¿no? Mamá, papá, hijo, pero es súper posible, y ese niño puede crecer emocionalmente sano, con salud psíquica, aún así habiendo ausencia de uno de los progenitores. Licenciada, ¿son los abuelos los más elegidos para tener este rol de cuidadores de los chicos, o también aparece la figura de los tíos o de otras personas de la familia?
Aparecen figuras, primero de los abuelos, después de los tíos y después de amigos o vecinos o padres del jardín. Lo que empieza a suceder también, y sobre todo a partir de los 5 años, es que cuando los chicos empiezan a sociabilizar y a abrir, ¿no? Esa sociabilización y profundizar en sus vínculos, aparece mucho el rol de la mamá del amigo, ¿no? Entonces capaz el nene sale del colegio, se va a la casa del amigo, y capaz se va a la casa del amigo un día a la semana, después 2 días a la semana, después de toda la noche va al cine con esos papás también, y por más que sea una salida, también son parte de este cuidado, porque ese niño transita experiencias en ese otro hogar. Si bien dentro de lo que es digamos, el círculo social están más en la periferia, los abuelos están más cercanos, pero a veces no hay abuelo, no hay niñera y hay tíos, o no hay abuelo, no hay niñera, no hay tíos y hay amigos, ¿no? Pero la mayoría son abuelos, sí. Estadísticamente los abuelos son los que más presentes están. Uh-huh. Bueno, sí. ¿Cómo influye todo este tema de lo económico, de la crisis, las obligaciones laborales, los 2 o 3 turnos en un trabajo para poder llegar a fin de mes? Influye un montón, ¿por qué? Porque si una mamá necesita tener 2 trabajos para llegar a fin de mes, no solamente no puede criar a su hijo o cuidarlo, sino que llega colapsada, ¿no? Uh-huh. Llega súper cansada, agotada. Los chicos, sobre todo dentro de los primeros 5 años de vida, transitan distintos procesos psicológicos que tienen un montón de desafíos, los berrinches, la angustia, los impulsos, ¿no? Agresivos que tienen los hijos, por ejemplo, a los 2 años, que son re normales, la construcción del narcisismo, todo eso tiene demasiados desafíos para una madre que trabaja doble jornada, que encima es madre por primera vez, que no tiene los recursos, que no puede pagar una psicóloga, ¿no? Que le ofrezca una orientación a padres, que no puede hacer terapia. Entonces, el contexto de ayuda, esto de la tribu, ¿no? Es imprescindible. Para esa mamá es clave. Y aún así te digo que a veces no lo logran, porque los llevan al jardín doble jornada, entonces los van a buscar y se los llevan al trabajo. O sea, cada configuración familiar tiene sus posibilidades, la economía es lo que permite también, ¿no? Uh-huh. Porque la clase media, por ejemplo, yo tengo muchos pacientes de clase media y optan más por una niñera que por sus propios padres. ¿Por qué? Porque no quieren asumir el riesgo de que los padres, o sea, los abuelos, terminan siendo cuidadores, porque la extensión del tiempo también hace la diferencia. Si un abuelo va a cuidar a su hijo, por ejemplo, lo va a buscar al colegio, lo lleva a la plaza y después se lo lleva a su mamá para que coma en su casa con su mamá y su papá, es una cosa. Ahora, si el abuelo va a buscar a ese nieto de lunes a viernes a las 4 de la tarde al jardín, se lo queda en su casa y lo cuida y le da de comer y lo hace dormir y después viene la mamá a las 10 de la noche a buscarlo, ya ese cuidado es mucho más extenso y ya se transforma de vamos a disfrutar en la plaza un rato a te tengo que cuidar, bañar, cambiar de pañal, darte de comer, o enseñar, a leer, a escribir. Ya no es un simple compartir tiempo de calidad, ya implica asumir algunas responsabilidades y roles de los papás por estas cuestiones económicas, falta de tiempo, de trabajo múltiples y demás, y ahí no solamente se sobrecarga el abuelo, sino que el vínculo entre el abuelo y ese nieto ya no es bueno, mi abuelo es el que me malcría, ¿no? Ya ocupa un rol de mucha más responsabilidad y de bajada de línea. Y la verdad es que eso no digo que sea 100% negativo, pero tiene sus riesgos. Sí. Y los riesgos tienen que ver con las líneas de crianza. Suficiente que papá viene con una crianza, mamá viene con otra. Sí. Y mamá y papá nos tenemos que poner de acuerdo para bajar una línea de crianza y unificar criterios y que nuestros hijos no se confundan en los mensajes. Si agregamos un abuelo con su modo de crianza, que hablamos de una generación, 80 años atrás, sí, y una abuela, tenemos 4. Entonces, el nene se confunde. Bueno, pero mamá me dice que no tengo que hacer esto, pero el abuelo me dice que sí, ¿no? Entonces, creo que los límites hay que charlarlos, hay que evaluar, pero bueno, estos riesgos, cuando una madre está sola, familia monoparental, o tiene doble jornada de trabajo, o económicamente no está bien,
estos riesgos aparecen con más porcentaje que la clase media, alta, por ejemplo, ¿no? Que tiene mucho más recursos económicos y lo puede resolver de un montón de maneras, ¿no? Desde, bueno, después del colegio vas a fútbol, por ejemplo, ¿no? Y te paga un club, entonces el nene está en el club, ¿no? Sociabilizando, haciendo un deporte. Lo económico es decisivo en esto, sí. Clarísimo.